Bien, bien. Buenos días a todos, queridos amigos. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes en esta sesión final de Foro Venezuela 2020, en la que, bueno, fue una jornada exitosa en la de recolección de ponencias, tanto en videos como escritos, en la que, bueno, pudimos ver las distintas posiciones de cada una de las personas aquí presentes, en la que, bueno, podremos contrastar el día de hoy esas ideas que presentaron algunas disruptivas, otras bastante novedosas. Y bueno, nada, en ese sentido, el profesor Antonio Canova preparó una pequeña presentación de unos 15-20 minutos, haciendo un recuento de cada una de las presentaciones, tanto escritas como videos, en donde él nos dará sus apreciaciones. Adelante, profesor Canova. Voy a compartir pantalla. Ok, me avisa si se ve. Sí se ve. Miren, si la democracia significa cambio de gobierno pacíficamente, si eso es la democracia, yo sin duda sería un demócrata convencido. Ahora, si en cambio la democracia no es eso, no es necesariamente eso, sino que es que en algunas ocasiones se puede cambiar de gobierno sin necesidad de que haya violencia. Pero en otras ocasiones ya llegará al poder alguien que no va a dejar el gobierno sin violencia, que no va a llegar, que no va a entregar fácilmente, sino con violencia. Entonces tendríamos que comenzar a pensar en alternativas a la democracia. Si la democracia no es estable, si eso ideal de un cambio pacífico de gobierno no es posible, entonces hay que pensar en alternativa a la democracia. Y si hay una conclusión que sale claramente de las diferentes ponencias que se presentaron en este congreso convocado por Foro Venezuela 2020, es justamente que la democracia no es un sistema estable. La democracia tiende al populismo, a la demagogia, y como sabemos de aquí, con la polarización termina en la tiranía. Entonces, es necesario buscar alternativas para la democracia, por lo menos para la democracia con elecciones, para la democracia donde rige la regla de la mayoría, porque degenera, inevitablemente degenera. Esa es la pertinencia de este foro y por eso que yo estoy tan contento de haber participado. Y no solamente yo, sino como director de la organización civil, un Estado de Derecho, que asumimos la organización de este congreso. Yo te doy las gracias, profesor Klaus Jaffe, por esta iniciativa. Y en verdad que creo que de aquí puede salir mucho para la discusión y para esa reconstrucción de Venezuela. Yo quiero hacer un resumen muy corto de las ponencias que se presentaron. Les invito a que entren en la página web de este congreso, de Foro Venezuela 2020, y le echen un vistazo. Hay unos videos espectaculares y hay unas ponencias escritas igual de interesantes. Van a reflexionar y van a ver la democracia desde otra perspectiva. Y bueno, empezamos con lo que fue la sesión principal en vivo,
a cargo de Federico Ast. Federico Ast es un experto en esto. Ha trabajado el tema de la demarquía y nos dio dos ideas, entre muchas otras. La demarquía se establece como un mecanismo para evitar que en la democracia se creen facciones, grupos que tomen el poder y no lo suelten, porque facilita la representación de todas las personas y elimina la profesionalización de la política, pero además es un sistema que facilita la rotación constante en el poder, con lo que en definitiva nadie termina mandando, y al no terminar mandando nadie, por lo menos de manera fija, bueno, da lugar a que la sociedad lleve adelante su coordinación y normal mecanismo funcione de cooperación. Entonces, genera estabilidad. Entonces, el secreto de una república serenísima, como por ejemplo fueron las italianas que implementaron justamente la demarquía, bueno, con la estabilidad que logra este sistema. Luego de eso, esa misma idea de que la democracia no es estable y necesitamos buscar alternativas para asegurarnos, bueno, están presentes en todas las ponencias. Y comento, en especial, el profesor Leonardo Verónico, que presentó una ponencia en la cual yo había trabajado con él previamente. No solamente hace alusión a esta investigación del profesor Brian Kaplan, el mito del votante racional, sino que también nos plantea, bueno, cómo vamos a analizar la democracia, cómo entenderla en todo su contexto y en toda su extensión. Él allí deja en evidencia que la democracia se infla, y como se infla, bueno, termina colapsando y explotando. A mí me gustó muchísimo esta ponencia, además de que he participado de cerca con Leonardo en estas ideas. Luego tenemos a la profesora Andrea Rondón, que ha estado trabajando tan duro con CELICE, pero también con el Instituto Mises. Y Andrea fácilmente nos lleva al convencimiento de que sí, que la democracia como tal degenera en demagogia. Su solución, bueno, básicamente es volver al Estado de Derecho, pero un Estado de Derecho que tenga como punto central, básico, el respeto a la propiedad privada. Y no es una propiedad privada instrumentalizada, no es una propiedad privada con función social. Es la propiedad privada como se creó, bueno, justamente luego de años, siglos, por ensayo y error, de manera evolutiva. La propiedad privada donde la persona pueda tener la libertad de utilizar su propiedad, su cuerpo, su inteligencia, su trabajo, en su propio beneficio. Que al no hacerlo con violencia va a ser siempre en una relación de cooperación y por lo tanto sinérgica con los demás. Una idea similar, llevada al extremo. A mí me encantó esta ponencia de Roimer, de hecho conversé con él en estos días, y es que al final, si lo llevamos al extremo, mucho del anarcocapitalismo se presenta como una alternativa para justamente los problemas de la democracia. Yo les invito a que vean las reflexiones de Roimer, de los más frescas y muy interesantes. Luis Palacio, que se dedica a la política y que cada vez estamos convencidos de que los cambios vienen de abajo hacia arriba, de que los cambios vienen sin coacción, con mecanismos de autoorganización. Justamente su ponencia, Luis lo que nos dice es, vamos a ver cómo podemos llevar adelante esto al nivel local, al nivel más de las relaciones más cercanas de las personas. Y desde allí se podrían establecer mecanismos
de sorteo, donde todas las personas, bueno, participen, intervengan, porque es resolviendo los problemas que tienen que ver con su vida cercana. Si se va a empezar, es posible que se tenga que empezar desde abajo y no como una imposición que venga desde el poder. No tengo ninguna duda también sobre eso. Miguel Cabrera también viene con la misma, con muchas dudas, con muchos temores, pero también con la misma idea. La democracia tiene que estar limitada, y tiene que estar limitada es a la defensa de la libertad y de la propiedad para que pueda mantenerse. Claro, la gran pregunta es si las elecciones no son suficientes, un mecanismo suficientemente que degenere, que cree conflicto y haga que degenere ese sistema democrático. La presentación que hizo Gabriel Ortiz a mí me gustó muchísimo. Y me gustó muchísimo porque lo plantea, va al meollo del problema. Primero, la democracia convive con los derechos humanos, y los derechos humanos en la actualidad, como se interpretan por lo menos hoy en Latinoamérica, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo ha defendido, en especial en los últimos años, incluyen los derechos sociales. Y los derechos sociales son obligación y competencia del Estado. Con lo que, siendo obligación y competencia del Estado, entonces los derechos sociales le dan poder a los gobiernos. Y un poder a los gobiernos no en cosas cualquiera, no, en las más importantes. Los gobiernos son los que están educando a nuestros hijos, son los que nos están cuidando cuando nos enfermamos, o son los que nos dan una pensión cuando ya estamos incapacitados. Los gobiernos son los que nos llevan el agua, los que prestan los servicios principales. El poder que tienen los gobiernos con esta teoría de los derechos sociales como derechos humanos es increíble. Y entonces Gabriel, que está dedicado al tema de los derechos humanos, bueno, mete el dedo en la llaga. La democracia, más derechos humanos, más dinero fiat, por ejemplo, es un cóctel verdaderamente peligrosísimo, y que obviamente que va a hacer que degenere como sistema, y que en cambio, la demagogia y de ahí la tiranía esté a la vuelta de la esquina. Tienes que hacer, Gabriel, que estas ideas tuyas lleguen a todo el grupo que trabaja el tema de los derechos humanos, en especial en Latinoamérica y en especial a los jóvenes. Bueno, José Gregorio y Ana Cecilia, que han sido los que se han dedicado realmente en la organización de todo este evento. Cuando yo escuché su ponencia quedé fascinado, y hay un punto específico con el cual yo quiero ponerle aquí la atención. Ellos hicieron un recuento de las experiencias actuales sobre demarquía. Y hay bastantes experiencias. No creen que es una locura que no se estén implementando en muchos países. En algunas regiones de Canadá, en Irlanda, en Islandia, se ha venido implementando en Bélgica con, bueno, éxito a los efectos de hay que valorarlos. Hay que dar claros dos cosas. Una, obviamente que esto significa atacar a las oligarquías, atacar al status quo, atacar a los partidos políticos, eventualmente a los medios, y no es fácil empezar a instaurar unos sistemas diferentes a las elecciones y de demarquía en estos países, y que se han visto obstaculizados en especial para su implementación. Pero lo que sí también queda claro, y es el tema principal a resaltar de esa presentación de José Gregorio y Ana Cecilia, es el caso de Irlanda. Y si lo comparamos con Francia, los dos llevaron adelante una reforma sobre el matrimonio, la legalización del matrimonio homosexual. Y la diferencia entre Irlanda y Francia es que Irlanda se hizo luego de un proceso con una asamblea escogida por sorteo de ciudadanos. En Francia se hizo además por los mecanismos, en cambio por los mecanismos normales, por los políticos escogidos por elecciones. Bueno, los efectos de esa decisión, que como les digo, en los dos casos fue de la legalización de
de ese tipo de matrimonio. Los efectos desde el punto de vista social fueron muy diferentes. En Irlanda no hubo protesta, no, la gente se sintió, bueno, aceptó las reformas, menos que en Francia se mantuvo todavía la discusión una vez aprobada el tema. Sin duda que hay mucha mejor representación cuando se participa directamente y de esta forma por sorteo en la sociedad civil que por los mecanismos normales de toma de decisión política, es decir, por elección. La presentación de Roberto Jun, que tan trabajo maravilloso está haciendo y respaldo ha dado al Congreso desde Cultura Jurídica. Bueno, primero las 4 tomas, Roberto, en verdad que quedó de lo mejor, te felicito. Pero además, Roberto, bueno, primero hay un libro que recomendaste, véanlo. Yo nunca he leído a ese autor, John Kane, me lo voy a buscar, Roberto, veo que tienes todos sus libros. Para leerlo porque me llamó mucho la atención, pero además de eso, Flux. Vean qué es Flux. Es una forma de democracia aumentada. De hecho, me recuerda a lo que viene trabajando el profesor César Hidalgo con la democracia aumentada. Entren en la página web de César Hidalgo y vean lo que se está trabajando y cómo las tecnologías efectivamente pueden lograr una democracia directa muchísimo mejor. De la mano, la ponencia de Ruth Caprile. Ahora seguramente Ruth nos va a comentar sobre la democracia líquida. Es otra forma, es otra alternativa de lograr una mejor y mayor representatividad en la toma de decisiones políticas. La ponencia de Carolina Guerrero también, desde el punto de vista histórico, bueno, va poniendo las etapas, los pasos, de cómo tiene que repensarse esa noción de democracia. Y termino con esta ponencia que a mí me llama muchísimo la atención. Jorge Alex nos presenta un partido de demarquía, un partido en España de demarquía. Y dice cosas interesantísimas. Fíjense, un partido de demarquía no puede tener ideología. Un partido de demarquía no puede tener jerarquía, ni siquiera puede tener presupuesto. Y tiene que ser subrepticio, tiene que salir desde la sociedad civil. Y es cierto, tiene que salir de la sociedad civil porque, bueno, obviamente, cualquier cambio a la democracia no va a venir desde arriba hacia abajo, no va a venir desde el Congreso, va a ser realmente impulsado por la sociedad civil. Y ya con esto ya yo termino. Si es cierto que la democracia no durará mucho tiempo, que siempre termina acabando consigo misma, tenemos que buscar alternativas para la democracia. Yo creo que en Venezuela estamos en un momento para explorar, en un momento para inventar, en un momento, bueno, para sembrar. Hay tierra fértil, sin duda, en Venezuela. Y para el futuro, aquí tenemos muchas buenas ideas para implementar. Estoy encantadísimo. Gracias, Klaus, por esta iniciativa del Foro Venezuela 2020. Creo que tenemos aquí temas para el debate. Muchas gracias, José Gregorio. Klaus. Siempre a la orden, profe. Bien, una vez culminada su ponencia, creo que ya podemos por ponente darle sus 3 minutos de reflexiones finales. En ese sentido, quisiera saber quién quisiera empezar de primero. O sea, no hay un orden establecido. Acepto voluntarios. Me lo pueden escribir por el chat y le doy paso adelante. De adelante, Leonardo, tienes que dar clases. Gracias. Bueno, un saludo a todos. Buenos días acá en Venezuela. Es un gran gusto y un honor compartir este espacio con gente de estos profesionales de tan importante incidencia para mí, de lo personal, y creo que para el próximo acontecer académico del país. Quiero
Realmente ha sido un honor, esa palabra que nos gusta tanto, habernos atrevido a conversar sobre una figura o criticar una figura casi diosificada como es la democracia y plantear alternativas a ella, como por ejemplo la demarquía, que creo que es un tema que todavía nos da para muchísimo debate. Aquí hemos tenido unos ejemplos maravillosos de formas de acercarnos y tenemos que seguirlo haciendo. Yo creo que una de las cosas que nos pasó, por lo menos a mí, y estoy seguro que a varios, es que nos acusaron de no ser demócratas. Entonces, si no somos demócratas, somos dictadores. Y por eso el atrevimiento a hablar de este tema con espíritu crítico es aún más remarcable. Yo creo que ahí se plantea, sin lugar a duda, una falsa dicotomía o un falso dilema, porque la antítesis de la democracia, de la dictadura, perdón, no es la democracia. Es decir, porque no haya democracia no significa que haya dictadura, y porque haya dictadura no significa que no haya democrática. Tan es así que hay dictaduras democráticas. Entonces, yo creo que comenzar a hablar de estos temas sin mucho tabú, inclusive en contra del establishment que podemos ver muchas veces en la academia, es algo positivo que tenemos que seguir haciendo y que yo, en lo personal, seguiré haciendo, pues como lo comenté en esa ponencia que armamos el profesor Canova y yo, la democracia falla y hay que decirlo y hay que hablarlo, hay que conversarlo, hay que darlo para ver si podemos mejorarla o tenemos precisamente que ir pensando en otras ideas. Principalmente la democracia falla cuando se orienta, como ha pasado en Venezuela, como base fundamental y como norte de todas las actuaciones de la esfera pública política. Hay que democratizar tal asunto. Tenemos que recuperar la democracia. Es unas frases que constantemente estamos escuchando, pero se nos olvida el resto de las cosas que le dan valor, fuerza y realmente utilidad a la democracia. Una de las cosas con las que abrimos esa ponencia, Antonio y yo, es diciendo que es muy difícil definir el concepto de democracia porque ha sido tan utilizado que da para muchísimas cosas. Entonces pareciera que cualquier cosa es democracia o democratizar a conveniencia del orador. Y eso, bueno, ya demuestra una falla científica, metodológica por allí. Pero más allá de eso, creo que tiene que ver con esta idea de democratizar todo y democratizar es lo bueno. Entonces, si eres demócrata, estás en el plano de los buenos, y si no eres demócrata, entonces estás en el plano de los malos. Yo pienso, y suena muy antipático, y cuando uno habla en la palestra pública, se prenden todas las alarmas cuando uno dice la democracia termina siendo nada más una herramienta que por sí sola no subsiste e inclusive por sí sola nos lleva a unos grandes problemas de los cuales después no nos puede sacar. Y para muestra, pues nuestro contexto que llegamos democráticamente. Y no solo nosotros. Parte de lo que ponemos ahí en la ponencia es que varios ejemplos a lo largo de la historia de tiranos llegaron al poder democráticamente. Entonces, eso fue el objetivo de la presentación, por eso creo que Antonio la coloca de primera, es dar esa idea de que hey, la democracia falla. Y la democracia, cuando se olvida de todas estas ideas de Estado de Derecho, de control del poder, de poca participación del poder en la esfera de lo privado, se va inflando, se va uniendo con entonces la idea de garantías sociales por parte del Estado. Entonces es más fácil ser un demagogo y prometer garantías sociales para ganar democráticamente. Cuando le quitas mucho dinero a una persona para regalarle a 5, te ganas 5 votos y pierdes solo 1. Eres tremendo. Entonces, todo ese sistema se va inflando, se va inflando, se va inflando hasta que colapsa y nos lleva a las crisis que hoy en día tenemos. Creo que poner eso de manifiesto y escucharlos a ustedes ha sido el gran éxito de este foro. Estoy enormemente agradecido con ustedes, con los propulsores de la iniciativa, obviamente con un Estado de Derecho. Y les invito a que sigamos hablando de esto, que lo hagamos en nuestras clases, que lo hagamos en todos los espacios que podamos ir conquistando, porque estas ideas, la realidad nos dice que tenemos que seguirlas hablando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. En este sentido, le damos paso a la profesora Carolina Guerrero para que nos indique sus reflexiones.
Buen día a todos. Quería antes que nada felicitar la iniciativa del profesor Claudia Fe y también al profesor Antonio Canova y todo el equipo de Un Estado de Derecho, que han sido unos motores maravillosos de estas jornadas. Yo quería hacer brevemente hincapié en dos puntos fundamentales de la ponencia que ofrecí para estas jornadas. Y uno subraya el hecho de que la democracia no consiste en un problema de gobernantes. Con mucha insistencia en estos debates se termina aludiendo al poder de los gobernantes, a lo que deben hacer los gobernantes, y quizás alguna forma en que la propia ciudadanía pudiese animar el espacio público dentro de un sistema que pretende hacerse democrático. Y en ese sentido, considero que deberíamos volver a aquella idea primigenia, ya que la demarquía es una institución que viene de la antigüedad, pues la democracia, mucho más atrás, consiste precisamente en la organización de los individuos dentro de un espacio público que comparten para tomar decisiones que competen al común. Y en ese sentido, el lugar de enunciación de la democracia es la ciudadanía, es la sociedad. La demarquía es un solo elemento a partir del cual se puede instrumentalizar la elección de unos delegados, pero problematizar la idea de la democracia desde lo político como una institución fundamentalmente cívica, un fenómeno político, una realidad que asciende desde la sociedad hasta el resto del espacio compartido, es un problema que nos toca defender. Nos toca volver a instalar después de 2400 años, aunque con algunas interrupciones, y me encantó la alusión que hizo Francisco Ast a la República Serenísima, porque precisamente en la experiencia política del humanismo cívico de las repúblicas italianas se da ese fenómeno. La democracia pertenece a los individuos, pertenece a los ciudadanos, nosotros nos organizamos y cuando ponemos en peligro nuestra democracia también es una responsabilidad que nos compete a todos. Por eso con preocupación no dejo de ver con preocupación cuando se da la posibilidad de pensar de los ciudadanos, una presión de los ciudadanos hacia los gobernantes sobre cómo tienen que hacer las cosas. Bueno, me parece que la contribución maravillosa del Foro 2020 está en eso, en volver a pensar la democracia como el fenómeno político de los individuos responsables, que no les toca más que aproximarse, enfrentarse a la libertad individual, que es una libertad común, sin más seguridad que el riesgo. Y bueno, esa era la idea que quería compartir en estos 2 minutos, pero que estoy en el tiempo. Gracias a todos. Muchas gracias, José Gregorio. Gracias, Carolina. No sé si José Gregorio perdió la señal, pero mira, Andrea Rondón tiene también algo que contarnos, Andrea. Sí, ya para ir cerrando o finalizando con ocasión a las ideas que quisimos transmitir en el video, primero agradecida, buenos días, primero agradecida con todos ustedes desde Se Dice Libertad y desde el Instituto Ludwig von Mises de Venezuela por la invitación, por esta oportunidad. Digamos, en el video, estas no son mis áreas naturales, pero sí quisimos aportar desde nuestros espacios de investigación, que es principalmente desde la propiedad y desde el observatorio de propiedad.
Y además, una preocupación que yo he tenido, no sé, a lo largo de tal vez los últimos 10 años, y es que siento que en distintas áreas nos han contado como una parte sesgada de la historia, y la filosofía liberal, por ejemplo, siempre se la deja arrinconada, ¿no? En estos días tuve la oportunidad de ver tu Viernes de Disrupción y veo cómo dentro de las distintas corrientes contemporáneas de aproximación al derecho, no mencionan por ninguna parte una desde el liberalismo. Y yo digo, claro, porque nosotros somos como los arrinconados de todas las disciplinas. Es una cosa muy difícil. Por ejemplo, yo que tengo una inclinación hacia la Escuela Austríaca de Economía, en las escuelas de economía no consideran nada serio a la Escuela Austríaca de Economía, lo consideran en el mejor de los casos psicología económica y en otros lo consideran una utopía totalmente. Entonces lo que yo quise rescatar en el video es cómo a través de corrientes como la public choice, tú puedes detectar y entender las limitaciones de la democracia. Por ejemplo, el profesor Martín Krause, y pueden visitar nuestras plataformas porque él ha venido aquí a Venezuela anualmente, muy consecuente con Venezuela, ha identificado los problemas de la democracia, porque tenemos de este lado un votante apático, un votante irracional, que espera que las políticas económicas que verdaderamente van a generar algún cambio, sus efectos se van a producir a mediano y largo plazo, es decir, después de 4 años, con lo cual, por supuesto, si cambian los gobiernos luego de 4 años, se darán cuenta que, y cambien las políticas económicas, porque no es el mismo gobierno de turno el que las va a aplicar, pues se decepcionan y atribuyen los efectos a la política en sí, no racionalizan, porque no tenemos un votante racional, de que esos efectos no se iban a ver en el corto plazo, ¿no? O también eso nos asiste la public choice, pero también nos asiste, por ejemplo, la Escuela Austríaca de Economía, ya que aquí hay un profundo acento dentro de la sociedad civil y principalmente dentro del individuo, con el individualismo metodológico muy propio de esta escuela, partir el análisis desde aquí, desde abajo hacia arriba, que creo que es algo que tenemos como común denominador, a pesar de que lo digamos de distinto modo cada uno de los videos, cada uno de nuestros aportes, pero podemos asistirnos sin ningún prurito, sin ningún sesgo, sin ningún prejuicio de las distintas corrientes del liberalismo para entender lo que estamos viviendo hoy en día. Ciertamente la democracia tiene limitaciones y no solamente eso, terminan degenerando en regímenes totalitarios y creo que somos, creo que lo vivimos en carne propia y la invitación en el video creo que trato de hacer eso, es acudir a estas distintas corrientes, especialmente las que mencioné de la Public Choice, que es un análisis económico de la política y de la Escuela Austríaca de Economía, a través de sus propuestas en lo económico y en lo político, asistirnos a estas herramientas, porque creo que nos van a dar una comprensión mucho más amplia de lo que nos han dado otras propuestas hasta la fecha y dotar un poco más de contenido cada vez que damos en clase terriblemente, de una forma tan plana, hablar de recuperar la democracia y el Estado de Derecho. ¿Qué estás recuperando? ¿Qué estás diciendo con eso? Tienten a sus profesores y pregúntenles qué me estás diciendo con eso para que se den cuenta que lamentablemente tal vez no hay un contenido detrás de eso. Entonces, desde el liberalismo, yo pienso que se puede dotar de contenido. Era básicamente eso. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Rondón. En ese sentido, voy a llamar a Luis Palacio, que también se encuentra por aquí, para que nos comparta sus reflexiones. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, Luis. Adelante. Bueno, gracias al profesor Clau y al profesor Antonio por la invitación. Yo acepto que es un tema que me costó un poco poder agarrarle el hilo y poder desarrollarlo. Sobre todo porque por mucho tiempo, en muchísimos años, he creído una democracia como un sistema de elección. Hoy, cuando se nos plantea una forma distinta de actuar, yo digo, bueno, nada, hay que echarle coco porque de verdad Venezuela, los países del país, no da más aperturas democráticas, no da para una reinstitucionalización de la idea, y mucho menos para poder decir que podemos entrar en forma pacífica y ordenada a un sistema que ya se acabó así mismo. Hoy cuando
cuando escribía, yo pensaba, bueno, si tenemos la idea de los gobiernos abiertos, hay que potenciarlos. Mucha gente le tiene miedo a los gobiernos abiertos porque efectivamente hacen un control muy duro a los gobiernos locales. Empezar a desarrollar el sistema de participación ciudadana a través de los gobiernos abiertos. ¿Se escucha mal? Sí, no, pero se escucha, dale. Un temita. Sí, Luis, sigue. Pues, fomentar los sistemas de participación, de gestión y de control de los gobiernos a través de la ciudadanía siempre va a ser fundamental para desbloquear el acceso demagógico de los gobernantes al sistema del poder. Nosotros conocemos que normalmente llegan a través de propuestas que las utilizan bajo los que muevan. Y esto lo conozco yo porque funciona así: prometen 10 cosas, cumplen 2, hacen más o menos 3, más o menos intentar cumplir 5 para siempre intentar reelegirse. A partir de este sistema comienza toda una manipulación, la idea de la continuidad del sistema, de su propio gobierno, y van tomando el poder siempre de una forma abrupta y dejando a un lado a las personas para que no participen. Las personas se van desinteresando y siempre van tomando todas esas estructuras. Hoy la demarquía se nos ofrece como un sistema nuevo dentro de todo, que la ciudadanía puede participar y puede empoderarse desde allí. Yo le tengo algo de fe, no lo niego, le tengo fe a la demarquía, pero sobre todo si le empezamos a observar desde los gobiernos locales. A partir de que nosotros logremos materializar en los gobiernos locales, en el país, en 135 municipios, sistemas de gobiernos abiertos en distintas zonas, podemos empezar a poder visualizar a niveles regionales y por qué no a nivel nacional. Al final, esas medidas que ven las personas, que impulsan las personas, siempre van a ser más efectivas que las que nos impongan por los consejos ejecutivos o incluso en las propias alcaldías. Chévere, muchísimas gracias, Luis. En este sentido le damos paso a Gabriel Ortiz para que nos exponga sus reflexiones sobre su maravillosa ponencia. Gracias, José. Gracias al profesor Jaffe por el espacio. Obviamente siempre a mi padrino de promoción, el profesor Canova, también por el espacio. Yo intenté plantear algo que me conmueve mucho, que es cómo podemos nosotros reconciliar ideas, en lugar de plantear dicotomías, que veo que el planteamiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que ha optado por una jurisprudencia muy controversial, pueden haber oportunidades para tratar de llegar o arribar a enfoques diferentes sobre la protección. Creo que los tribunales interamericanos y todos los organismos de protección se han enfocado en una perspectiva excesivamente normativista. Creen que solamente a través de ese tipo de decisiones, a través de ese tipo de resoluciones es posible atacar conflictos, y la verdad es que no todo lo malo que pasa en el mundo es una violación de derechos humanos y no todos los problemas se solucionan en un tribunal. Pudiéramos reunir a los mejores juristas del mundo, sentarlos a solucionar el problema de las políticas públicas respecto al saneamiento de agua en Venezuela y pueden dictar una sentencia maravillosa y hermosa, pero de allí a la aplicación práctica de eso es complicado. Entonces está este escrito del profesor Cristian Cortis, que tiene muchísima experiencia en el área de políticas públicas, en el área de derechos humanos, y creo yo que pues, la participación de las personas en el momento de la gestión de cualquier tipo de política tiene que pasar por una mayor diálogo al momento de la implementación, y no solo que exista derecho a la participación al momento de elegir o deselegir una persona. Que la noción nuestra sobre control del poder no se restrinja a tener que votar cada 4 años, sino que hay una participación en la formulación de políticas, y que esta idea que se ha interpretado desde el caso Lagos del Campo versus Perú del año 2017 de la Corte Interamericana, de fiscalizar las políticas como lo hacen los sectores privados, ya no sea una en donde esa fiscalización se traduce en, bueno, es el Estado quien inclusive diseña y limita cómo o no cómo puede hacer algo un Estado o una empresa privada, me refiero. Entonces, si damos mayor empoderamiento, que el sector privado pueda tener más participación en la gestión de políticas públicas, y haya más diálogo, no cada 4 años, sino durante el momento de la organización, podremos darnos cuenta que no tenemos todas las respuestas. A los abogados sé que nos cuesta mucho darnos cuenta de que no tenemos la respuesta para todo,
pero hay cosas de naturaleza ingenieril, hay cosas de naturaleza económica, de análisis fiscal, que nosotros no vamos a manejar y que de eso depende mejor y de hecho más adecuadamente y de forma más idónea la forma y aplicación de esto. Entonces, en mi ponencia yo planteo que siento que desde 1992 con el Protocolo de Washington en la Organización de Estados Americanos hasta la Carta Democrática Interamericana de 2001 se han hecho avances importantes, se han hecho transiciones importantes y que lamentablemente también se han dado retrocesos en esos instrumentos y que una transición hacia la demarquía no va a ser de un momento a otro. Es complicado que lleguemos a eso de un instante a otro. No obstante, yo propongo puentes que vayan en ese sentido en el corto plazo. Es decir, este tipo de diálogos en políticas públicas, al margen de que estas cosas sean derechos o no, de si son sociales o no son sociales, al fin y al cabo son necesidades que siguen existiendo y todos podríamos estar de acuerdo en que necesitan ser cubiertas. Ahora, tienen necesariamente que ser cubiertas bajo la administración y fiscalización del Estado y el enfoque normativista. Eso es algo en lo que yo no necesariamente coincido y eso que he tenido la oportunidad de trabajar en la Corte Interamericana, por ejemplo. Entonces, les diría, el enfoque tiene que superar el normativismo y tiene que superar, obviamente, todo lo que tiene que ser el enfoque estatista. ¿Son necesidades que cubrir? Sí. ¿Es la forma más adecuada esta? Creo que no. Entonces, con eso concluiría y simplemente agradecer a todos por el espacio y la oportunidad de presentar esta ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. En ese sentido, le damos la palabra a la profesora Ruth Capriles para que nos exponga sus reflexiones sobre su ponencia y las ponencias que ella convenga. Buenos días y gracias por la invitación. Estoy encantada porque siento que yo al menos estaba trabajando como en solitario sobre estos asuntos y ahora veo que hay mucha gente joven, además, que eso me da una gran ilusión y esperanza de que vamos a hacer un aporte. Una de las cosas que he notado, yo no he leído las ponencias, pero estoy ya ávida por leerlas y verlas, es que estamos hablando todos de la misma cosa con diferentes nombres para variar. O sea, lo que ustedes están llamando demarquía para mí era democracia deliberativa, por ejemplo, o democracia líquida, o sea, estamos hablando todos de la misma cosa y estamos refiriendo además experiencias en muchos sitios del mundo que no sé si son las mismas experiencias, que los autores le dan nombres distintos. Pero de alguna manera creo que es importante saber que debajo de los descriptores que usemos estamos en consonancia de lo que queremos y lo que tenemos que hacer, sobre todo. No es tanto lo que queremos, sino lo que tenemos que hacer. Yo creo que, o sea, para decir lo importante antes de agotar mis 3 minutos, es que yo creo que este grupo tiene que como que mantenerse en contacto y en discusión. O sea, hay muchas cosas de lo que ustedes han dicho que me encantaría elaborar más y que se pudiera discutir. O sea, me encantaría que pudiéramos hacer como que un grupo de reflexión sobre las investigaciones que cada quien está haciendo, porque es importante. Y yo creo que lo más importante, que ha salido de varios, Carolina lo puso muy claro, la necesidad de la organización de nosotros mismos, de los ciudadanos. Pues. Pase lo que pase, o sea, la batalla contra el estatus político es muy difícil. Yo creo que el político, eso lo digo ahí en la pequeña ponencia, es un dinosaurio. O sea, el político es el ser de la sociedad más difícil de cambiar, porque él sabe que cualquier paso fuera del punto del poder es pérdida de poder. Entonces, el político es muy duro para cambiar. Entonces, los ciudadanos tenemos que hacerlo cambiar, tenemos que empujarlo, tenemos que hacer que ellos mismos usen estos sistemas que nosotros estamos diseñando para tener mayor participación, para ser consultados, para tener influencia, controlar el poder. O sea, son múltiples herramientas que los ciudadanos tenemos a disposición. Entonces yo sí creo que lo importante es, antes de empezar a exigirle a los políticos, organizarnos nosotros por la irracionalidad colectiva, por la imposibilidad matemática de acuerdos colectivos. Entonces, bueno, indudablemente lo que yo he llamado, lo que yo he estudiado, que es la democracia deliberativa y la democracia líquida, en un artículo anterior a esta ponencia yo trabajé los problemas teóricos que ya esos son, pues, digamos, los teóricos de las ciencias políticas tenemos que resolver. Es
la serie de cosas que tenemos que resolver en la modificación de la democracia actual. O sea, porque no es cuestión de irrumpir y barrer la democracia que sabemos que está agotándose, sino cómo vamos a resolver los problemas. ¿Cómo vamos a poder resolver los problemas de representación, los problemas de la democracia directa? ¿Cómo manejamos lo que es los millones de personas actuando directamente en la política? Ese es el mayor problema y ese es un problema de organización de ciudadanos. Lo que llaman la democracia deliberativa ofrece también un sistema de ir desde lo local a asambleas generales que son las que van a emitir finalmente la opinión o el voto de elección. Entonces, ese es un sistema. El sistema que ustedes están comentando de la demarquía de asambleas con uso de azar también es otro sistema. O sea, hay muchos sistemas. El problema es cómo enseñar, educar a los ciudadanos para que pasen por estos mecanismos que agregan sus opiniones y que en última instancia siempre sabemos van a molestar o no van a gustarle a algunos o no. Entonces, creo que tenemos que pensar en la organización. Y luego, en la ponencia, lo que trabajé fue la democracia líquida, que es realmente, en resumen, una tecnología, que es la tecnología blockchain, que permite estos procesos de agregación de opiniones. Y eso es lo que va a mandar. O sea, la tecnología, por alguna, o sea, evidentemente manda el comportamiento. La tecnología va a entrar antes de que nosotros podamos diseñar la forma democrática o organizar a todos los ciudadanos. O sea, la tecnología está entrando. Esa tecnología blockchain es fantástica. Esa tecnología blockchain ya la están empezando a utilizar algunos políticos y esa tecnología blockchain tenemos nosotros que utilizarla de alguna manera tanto para presionar a los políticos como para organizarnos nuestros propios pareceres. Entonces yo sí creo que lo que nos queda mucho trabajo y sí una actitud proactiva, y por eso yo llamaría a los jóvenes a ejercer esta actitud no solamente en clase, no solamente en los espacios elitesco o pequeño, sino llevar esto realmente a movimientos de organización ciudadana, o sea, que son políticos en cierta manera, pero que sea movimiento de organización. Ustedes les toca organizar, ustedes tienen que inventarse una cadena blockchain, una opinión sobre los asuntos, empezar a exigir opinión sobre los asuntos. Porque finalmente lo que interesa es quitarle el foco a los políticos y ponérselo a los asuntos. Al mundo lo que le interesa son los asuntos, las soluciones a los problemas de que tenemos. No quién los propone, sino la solución. Entonces propongan, o sea, los ciudadanos son los que tienen que empezar a presionar para que la política se decida sobre los asuntos y no sobre los políticos. Entonces, bueno, espero que los jóvenes que tienen esta tarea inmensa por delante, pues puedan realmente levantar, tienen que empezar a darle, tienen que formar partidos de red que empiece a consultar a los ciudadanos. Ustedes tienen, son el momento para hacerlo. Gracias. Gracias, profesora Ruth. Muchísimas gracias por esas palabras. En ese sentido, le damos la bienvenida a Roy Rivas y también le damos la palabra que se acaba de incorporar. Le recordamos que tiene 3 minutos para presentar sus reflexiones. Adelante, Roymer. ¿Tiene? Roymer, ¿nos escuchas? No sé si, creo que no tiene el audio activo. Bueno, entonces... Roymer, ¿nos escuchas, no, verdad? Trata de volver a conectarte. Porque no te escuchamos. Bueno, mientras Roymer vuelve, vamos a darle la palabra a el profesor y amigo de la casa, Roberto Jung, para que presente sus conclusiones finales, sus reflexiones respecto a su propia ponencia, las ponencias que él considere. Gracias, José Gregorio, Antonio
Andrea, qué agradable tenerlos a todos aquí. No sé si a ustedes les pasa que cuando tienes pensado algunas ideas para la reflexión final, luego de haber escuchado a todos los anteriores, tú dices, mira, ahora voy a decir esto, ahora voy a decir aquello. Entonces es un enredo, ¿no? Gabriel dijo unas cosas espectaculares. Por supuesto, la profesora Capriles también y Andrea. Entonces yo quiero, es más, me voy a salir. Esto es casi que improvisado, pero yo, igual que nos ha pasado a muchos de nosotros que en estos meses de encierro, tantas ideas que han venido, ¿no? Y yo quiero, es más, hasta leyendo la Biblia y muchas cosas. Nosotros los abogados, porque veo que la gran mayoría de los que estamos aquí somos abogados, hemos incurrido en un grave pecado, que es el de la soberbia. Creemos que sabemos todo y resulta que no sabemos absolutamente nada. No sabemos de ingeniería y queremos opinar sobre responsabilidad por, qué sé yo, se cayó un edificio. No sabemos de psicología y hablamos del testimonio. Hablamos de procedimientos escritos y procedimientos orales y ni uno de nosotros ha estudiado ni diplomática ni filosofía del lenguaje. Entonces queremos todo imponerlo. Y como el derecho es, digamos, aquella rama del conocimiento más cercana a la política, queremos todo que sea impuesto por criterios de autoridad. Estamos en una época en la cual tenemos acceso directo a muchísimas ramas del conocimiento. Tomo en la reflexión de la profesora Capriles en cuanto a blockchain. Y eso nos lleva a hablar de tecnología y la tecnología a lo que sería la era de la transformación digital, que de lo menos que tiene es, digamos, de tecnología en cuanto a la máquina. Es un tema de un mindset, es un tema de aproximación cultural. Incluso la democracia, volviendo a esta parte, la democracia la queremos ver, hay una sobrevaloración de la idea de la democracia. Igual como incluso a veces yo lanzo cosas que chocan, hay una sobrevaloración de muchas ideas, incluso la de familia. Esto yo creo que podemos reducirlo a libertad y voluntad. Nada que sea libre y que sea voluntario puede, digamos, entenderse de manera absoluta. La tecnología y especialmente lo que es blockchain nos quita muchísimas de esos mitos, ¿no? Vemos como el hecho de que todo sea transparente pero a la vez sea privado ayuda muchísimo a entender muchas cosas. Me gustaría muchísimo que este tipo de actividades que tenemos, que creemos que son políticas en el sentido de ciencias políticas y creemos que son jurídicas, tiene que participar cada vez más gente vinculada con la tecnología. Sí hay formas de tomar decisiones consensuadas. Sí hay formas de valorar cómo esa votación, yo, Roberto Jun, en el entorno tan sencillo como una actividad como esta que tenemos, quién va primero, quién va después, actividades como toma de decisiones en un edificio, en una urbanización, en un municipio, en un estado y en una global, se pueden tomar. Entonces yo creo que hay que repensar muchísimas de las ideas que tenemos, porque a lo mejor nos estamos quedando en el nomen a pesar de que tenemos un telos común, que es libertad. Entonces, sea por vía de monarquía, sea por vía de democracia, por democracia líquida, por holocracia, por muchas formas que lo veamos, deben propender a la libertad. Y la libertad plena conlleva a la responsabilidad total y absoluta. Entonces, yo creo que afincándonos y remarcando esas ideas centrales, porque yo creo que todos y cada uno de nosotros, así como señaló Antonio y como señaló Verónico también, hemos tenido a lo mejor perdido el miedo de lanzar cosas y nos van a tildar de muchas cosas, pero vemos que el telos es el mismo, que es libertad, y libertad sin dañar a nadie, a diferencia de muchos que se arrogan la idea de democracia, pero se están llevando por delante no solamente a personas, sino a ideales. Entonces yo creo que la reflexión final es esa, la de rescatar incluso la idea de consenso y de contrato como muestra de consenso, como fuente principal del derecho, porque en definitiva las sociedades libres, el derecho está conformado por el contrato y no por la ley. Entonces, destacar lo que es legislación como sinónimo de imposición y rescatar también lo que es el consenso y el contrato como fuentes del derecho y fuentes de convivencia. Básicamente eso. Yo sé que a lo mejor
este pocotón de ideas en 3 minutos, en 4 minutos, es imposible desarrollarlas. Yo creo que uno de los mayores retos fue, José Gregorio, encapsular en 20 minutos una idea. Pero vamos a agarrar ese reto de hacer entonces varios programas de 20 minutos con varias ideas. José Gregorio, Antonio, nuevamente agradecidos por esta oportunidad, y ahora es que empezamos con estas ideas de difundir todos esos nortes y esos telos que debemos rescatar. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Roberto. Gracias por tus esclarecedoras palabras. En ese sentido, volvemos a llamar a Roymer Rivas, perdón, que esta vez creo que sí puede, si tiene el micrófono activo. Cuentas con 3 minutos para representar tus reflexiones. Adelante. ¿Se me escucha bien ahora? Sí, adelante. Ok. Bueno, quería pedir disculpas primero. Intenté entrar antes, pero no encontré el link para entrar, ¿no? Pido disculpas, no pude escuchar la ponencia de todo. Bueno, quería iniciar y voy a tomar las palabras del señor Hume, que si hay que tener algo claro es que hay que ir hacia la libertad. Hay que retomar las ideas de la libertad. Entonces, el problema mayor que se encuentra en la sociedad actualmente, y ahí tomo las palabras de la señora que habló antes del señor Hume, es que el problema son los políticos. Hay que dejar a los políticos de lado. Pero esos cambios que se necesitan para avanzar hacia la libertad y dejar el sistema tal y como lo conocemos hoy en día, no se va a lograr tampoco de la noche a la mañana, ¿no? Se necesita de una revolución a nivel intelectual o cultural, y eso conlleva tiempo. Ana Suárez y usted, José Contreras, usted dijo que podemos avanzar hacia, o podemos tomar, por ejemplo, iniciar en lo que son las universidades, cuando se toman, por ejemplo, de manera demárquica o por sorteo a lo que es los movimientos estudiantiles o a los que van a participar en los consejos universitarios. Eso sería una forma de implementar y de hacer ver que sí podría funcionar el sistema. Realmente, cuando yo en mi ponencia lo que quise destacar es que el problema, además de los políticos, es que se escudan en la religión del Estado. Entonces, lo que se necesita dejar de lado es el Estado, dejar que un tercero venga a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas, y aquí tiene más conocimiento de derecho que yo, porque la mayoría son abogados, ¿no? Que nos digan cómo tenemos que dejar que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas y comenzar a tomarlas en los principios de las ideas de la libertad, propiedad privada y derecho a la vida, ¿no? Eso ciertamente conlleva una responsabilidad, porque toda libertad conlleva responsabilidad. Hay que respetar de forma irrestricta el proyecto de vida del prójimo. Tuve la oportunidad también de escuchar la ponencia de un señor, no recuerdo el nombre actualmente, y disculpe, que pertenece a un movimiento de España que en pro de la demarquía, ¿no? Y él en su ponencia también daba ciertas cosas que hay que ir y cambiar para que puedan funcionar en este sistema, lo que son los cambios políticos, cambios económicos y estructurales, en suma. Mi conclusión sería esta. Todos estamos claros o convergemos en que la democracia no funciona. Hay que hacer cambios. Y todo cambio que sea en pro de mejoras o un cambio radical del sistema actual para poder dirigir a la sociedad y alcanzar el progreso, todo es bienvenido. No digo que tengo la verdad absoluta cuando propongo el anarcocapitalismo como propuesta a la democracia. También di ciertas ideas en mi ponencia sobre qué cambios estructurales hay que hacer para que la democracia pueda funcionar. No digo que tengo la verdad absoluta. Así que este tipo de foros, donde las personas se reúnen y nos vamos a mantener en contacto, con el favor de Dios, más adelante. Entonces, las ideas que surjan de aquí, llevarlas a la sociedad, impartirlas, hacerle ver a las personas de que las cosas se pueden hacer distintas y sí pueden funcionar, y mucho mejor de las que están funcionando ahora. La conclusión es ir a la sociedad, hacer llegar estas ideas para que puedan implementarse en ellas. Pues. Muchas gracias. Gracias a ti, Roymer. Miren, una de las ponencias fue hecha por José Gregorio Contreras y Ana Cecilia Suárez. Cuéntanos, José Gregorio. Muchísimas gracias, profesor Canova. Bueno, yo primero que nada tengo que hacer una aclaratoria. Tengo el peso de hablar por 2 personas porque Ana no nos puede acompañar hoy por cuestiones médicas.
Entonces, bueno, voy a tratar de resumir las reflexiones de ambos en nuestro video y las ponencias que escuchamos. Y bueno, debo decir que después de todas las personas que me antecedieron, la profesora Andrea Rondón, el profesor Canova, Roberto, profesora Ruth, o sea, siento también esa presión bueno, de generar una buena reflexión. Y en ese sentido quiero hablar de nuestra ponencia en principio, y es que nosotros quisimos ser honestos respecto a las ideas de la demarquía y cómo se han aplicado hoy en día en la modernidad. Y quisiera sentarme en el ejemplo que el profesor Canova tomaba de nuestra ponencia, que fue Irlanda y Francia, es símil entre esos dos países. Cómo en ambos países se aprobó el matrimonio igualitario mediante una reforma constitucional. En Irlanda se utilizó mecanismos demárquicos para esta reforma y en Francia se siguió los mecanismos regulares que están en la Constitución. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo interesante aquí? Irlanda, recordemos que es un país altamente conservador y católico, y Francia es un poco más liberal en ese sentido. Y aún así, en un país tan altamente conservador y católico como Irlanda, con la participación de la ciudadanía en estas reformas constitucionales, que no solo fueron las personas elegidas para este Congreso, como lo resalté en el video, sino que también participó la sociedad abierta, y ahí hago referencia a lo que decía Luis Palacios en su ponencia. Se ve cómo la sociedad va aceptando paulatinamente este cambio, y al momento de hacer el referéndum aprobatorio de la constitución, de este cambio constitucional, más del 80% de la población votó que sí. Y en Francia, donde ni siquiera se consultó a la población, solo lo hizo mediante reforma la Asamblea Francesa, la gente protestó en las calles, muchísimas protestas han surgido en Francia, y siendo Francia un país convulso, no es de extrañar. Sin embargo, se ve esa diferencia entre ambos países que quiero resaltar, y entonces va mi reflexión en ese sentido. ¿Por qué no mejor seguir consultándole a la gente? Seguir dejando que las personas opinen sobre los destinos de nuestras naciones. Y en eso quiero hacer mención a varias ponencias, en estas particular, la del profesor Leonardo Borónico, que él habla sobre que los políticos, más que todo en el mito del votante racional, los políticos venden ideas fantasiosas y las personas no votan por las ideas, sino por lo que el político presenta, y se crea el populismo y degenera entonces en una democracia que se destruye a sí misma, como decía John Adams, segundo presidente de Estados Unidos. Quiero hacer mención a la ponencia de Gabriel Ortiz, que fue muy sensato en su ponencia al decir, oye, mira, los cambios no pueden ser de la noche a la mañana, sí, son paulatinos, y él lleva a mano de los mecanismos que existen a nivel internacional, y más que todo en materia de derechos humanos, para que esto se dé, para ir desmontando poco a poco esa prestación en especial de los llamados derechos sociales, y pasar a que sea prestado por los propios particulares de manera competitiva. Eso también es otra manera de generar que la población se introduzca en sus propios asuntos. Y también quiero ser mano de la ponencia de Luis Palacio, muy buena, también muy sensato desde la parte política de la sociedad, en donde, mira, él se ha dado cuenta, lo ha visto en las calles, donde la gente sí quiere hacer las cosas de abajo hacia arriba. Y en ese sentido quiero tomar también las palabras finales de Roberto Hume. Volver a acuerdos, volver a que el derecho sea de abajo hacia arriba y no sean normas impuestas, que no seamos normativistas, que al final, ¿qué nos podría dejar a la sociedad que se haga desde una asamblea escogida de manera de elecciones? ¿Cómo ordenar la sociedad cuando no se corresponde al sentimiento de la sociedad? Nos podría llevar a lo que somos hoy en día la mayoría de las naciones, una especie de estados fallidos. Venezuela por mucho, pero creo que todos aquellos estados donde se han visto el normativismo, una imposición de arriba hacia abajo, la gente busca lo que es el mercado negro. Y creo que mi reflexión va en ese sentido, es dejar que la gente, con demarquía o con otros mecanismos, como mencionaba la profesora Ruth Capriles y otros, que la ciudadanía se involucre más en los asuntos públicos y podamos ir hacia una sociedad de muchísima mayor libertad y muchísima mayor participación. Muchísimas gracias. En ese sentido, le doy la palabra al profesor Klaus Jaffe para que presente sus reflexiones. Muy buenos días. ¿Me puedes permitir compartir pantalla? Profesor Canova. Listo. Listo, ahí puedes compartir, Klaus. Ok. Ya se comienza a ver, ya se ve. En sistemas complejos,
La teoría de información propone como solución a la toma de decisiones el uso intensivo del azar. Eso se ha comprobado como la forma más eficiente en cantidad de investigaciones en computación y es el fundamento de la evolución biológica que basa su éxito en el azar, en escoger alternativas en situaciones complejas. El objetivo del presente foro era explorar estas alternativas en nuestra sociedad de hoy. Y en política, pues eso se llama demarquía, ¿no? La demarquía es la forma de pensar que utiliza el azar como la forma más eficiente para resolver problemas. Escuchando y viendo cada uno de los excelentes observaciones, informaciones y comentarios que ustedes hicieron, yo quiero presentar una síntesis de lo que se dijo. Juntar las cosas que yo veo que son juntables como para presentar una base en la cual podamos seguir construyendo algo. Veo que la demarquía no soluciona todo. Es una solución para algunos problemas, pero no para otros. Por ejemplo, la demarquía no sustituye la meritocracia. La demarquía no funciona en sistemas que requieren conocimientos muy técnicos. Es decir, la demarquía no es la solución a todos los problemas, igual que no lo es la democracia, pero sí ayuda a hacer la democracia más transparente e igualitaria y favorece mucho la variabilidad. En este foro se enfatizó en la variabilidad temporal, pero yo me imagino que también pueden haber ejemplos en favorecer variabilidad espacial. Es decir, que en situaciones críticas, con alta polarización, por ejemplo, o con situaciones de resolver problemas complejos en forma rápida, la demarquía puede ser una herramienta muy, muy útil. Se hace más importante en nuestro día de hoy porque nuestras sociedades son mucho más grandes. Los suizos resuelven sus problemas en un cantón en la plaza principal del pueblo. En nuestras sociedades eso ya no es posible. Entonces, cuando necesitamos participación simultánea de millones de habitantes, eso no es posible. Y la demarquía veo yo ahí como una herramienta extraordinaria para resolver ese problema, ¿no? Y la otra cosa es la demarquía sola, no la podemos vender. Pues la demarquía sola no sirve. Es como vender una cuchara en vez de vender la comida en un restaurante. La demarquía es una herramienta que por sí sola no sirve y hay que incorporarla a otros métodos útiles. Y ese es el reto que nos toca, diseñar cosas que sean más modernas y donde se pueda utilizar esto. Y de ahí vienen algunos ejemplos que consigo de lo que traté de captar de las diferentes posiciones. Una es conciliar posiciones de partidos opuestos. Cuando estamos a punto de una guerra civil o como en el caso de Francia, hay conflictos entre posiciones con el medio ambiente, etcétera, yo creo que es un método útil, ¿no? Que escojan su gente usando métodos de demarquía. Por ejemplo, definir constituciones y leyes polémicas, definir un método de transición en Venezuela, etc. Hay un problema en política en general, que es que nosotros votamos en función de los problemas que vivimos inmediatamente, ¿no? Los que tenemos cerca. Entonces votamos por el presidente porque el agua no funciona o porque la calle no la repararon. Entonces, claramente hay una contradicción ahí. ¿Cuál es el ambiente en el que tenemos que votar? Yo creo que nuevas tecnologías digitales facilitan el separar estas cosas y desmezclar la localidad de las tomas de decisiones, ¿no? Y ahí yo creo que la demarquía nuevamente tiene un rol que jugar, ¿no? Por ejemplo, en información veraz. El ejemplo que presentó Cleros, de jurados que dictaminan ciertas cosas, yo creo que el problema de la información veraz es fuerte y nadie va a creer en un indicador de veracidad hecha por un grupo que no comparte. Entonces, nuevamente la demarquía puede buscar formas de ponerle valores a la veracidad de información y facilitar el discurso y abrir los puentes de conversa entre los diferentes sectores.
Y puede ser también evaluar leyes y decretos. Una vez que un Congreso pase una ley, debe haber asambleas elegidas con demarquía que las analicen y las terminen de aprobar, ¿no? Entonces, las aplicaciones inmediatas en Venezuela, yo creo que los gobiernos universitarios tienen que aplicarse estas cosas, los delegados a los recintos universitarios, creo que les corresponde usar métodos más modernos. Veo con la plataforma Cleros una posibilidad muy interesante en el manejo de la asociación de vecinos y consejos municipales. Son organizaciones muy activas que tienen dificultad de reunir a la gente, de comunicarse, bueno, tienen los recursos, y una plataforma tipo Cleros, donde hay un componente de marquía que puede ser sumamente útil, ¿no? También, como el caso de Chilecracia para definición de prioridades de acción política, consultar a las comunidades usando demarquía puede ser interesante y aplicable de inmediato, ¿no? Y el ejemplo que yo di, el indicar la veracidad de la información, eso podría usarse desde ya. Alguna ONG que se dedique a eso, y entonces formar grupos diferentes, ¿no? Entonces yo creo que eso permite desarrollar programas de investigación inmediatos, y otro es medirlos. Vamos a medir la eficiencia de marquía en relación a meritocracia, en relación a autocracia, en relación a otras cosas, midiendo los efectos de las gobernabilidades conseguidas de esa forma en relación con sinergia social, etcétera, ¿no? Y definir cámaras de control usando demarquía para buscar información veraz. O sea, qué grupos morales, emotivos son afines y que podrían usarse para que el público afín a esa moral acepte su veredicto, lo mismo en los aspecto racional y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son ideas que permiten continuar con esta discusión. La idea original de este foro, no sé cómo salir de esta página. La idea de este foro es servir de catalizador de nuevas ideas y de acciones. Y bueno, dejo esta propuesta y está abierto tanto el foro como cualquiera de nosotros a nivel personal para proseguir esta discusión y proseguir esta idea. Muchas gracias por su participación. Klaus, muchísimas gracias a ti por esas ideas. Yo creo que ahora tenemos un espacio de unos 15 minutos para cualquier pregunta, cualquier comentario que tengamos y podamos entonces ya ir concretando. Yo quiero arrancar por algo. Yo quiero que me expliques primero, Klaus, eso de la información veraz en las cámaras de Márquica. Esa última parte de que estabas hablando, ¿en qué sentido estás planteando tú lo de la información veraz y con qué objetivos? Bueno, ¿me explicas mejor eso? En varias de las charlas se habla de las fuerzas de las redes sociales. Y bueno, en Estados Unidos, que estoy viviendo aquí el proceso electoral, puedes inventar mentiras totales y no hay forma de la mitad de la población no las cree y la otra mitad no las cree. Entonces, al tú tener dos mundos donde la verdad es diferente, creas polarización y creas guerras civiles. Pues es el inicio de una fractura de la sociedad. Entonces, si logramos crear puentes entre esos grupos, que por lo menos tengan alguna verdad que es compartida, tenemos una chance de entendernos, ¿no? Entonces, habría que buscar gentes racionales en cada bando que puedan, con la información adecuada, procesar algo. Entonces, me gustaría leer en la prensa o en las redes sociales cualquier noticia, con una pequeña indicadora abajo, con colores o con cualquier cosa, que diga, los comités expertos dicen que eso tiene 50% de verdad o tiene 100%, es empíricamente comprobable o es solamente opinión. O sea, ponerle una estadística a la cosa. Y eso viene, por ejemplo, tú tienes una noticia, mataron a fulanito de tal con un bolígrafo. Y entonces eso corre por las redes sociales. Bueno, esa noticia debería tener un indicador abajo que dice la probabilidad en 1 en 1000 millones de que eso suceda. Entonces la noticia, como está en grande, la gente cree que es importante y que es común y no tiene nada que ver con
la probabilidad que ocurra, ¿no? Entonces necesitábamos una relación con la probabilidad de ocurrencia y con la veracidad de la noticia, porque son tantas que no tenemos tiempo de investigarlas todas, ¿no? Entonces tener un grupo tipo Cleros que se ocupe a ponerle un valor de credibilidad, de veracidad a las informaciones, puede ser útil, ¿no? Eso es algo que se puede, inclusive es financieramente sostenible, creo yo, si se hace bien. Cierto. Claro, porque normalmente la gente termina decidiendo pensando en que cosas que difícilmente ocurran, como la noticia llega y llegan varias así, ocurre más de lo que probabilísticamente es cierto. Y toma sus decisiones en función de eso, ¿no? El coronavirus es un ejemplo, ¿no? O sea, muchos exageran, otros lo menosprecian, porque no entiende mucho la estadística. Entonces, eso tiene que ponérsele un peso relativo a las cosas, ¿no? Miren, aquí en el chat, Roberto Hugo está comentando que tendrá una actividad mañana en Cultura Jurídica sobre los expertos tecnológicos en materia de votaciones. Roberto, ¿por qué no nos cuentas un poquito y aprovecha y habla sobre esa experiencia en Australia que está llevando adelante este grupo de Flux? Sí, les comento. Hace aproximadamente 2 años, 3 años, con Andrea, que resulta que iniciamos con todo esto de estudiar lo que es Bitcoin, el fenómeno Bitcoin a la luz de la libertad, la idea de libertad, más allá de la parte económica, más allá de la parte incluso tecnológica. Y he tenido oportunidad de hacer muy buena relación y amistad con el director de la Escuela de Computación de la UCB y varios profesores. Allí es donde uno se adentra, digamos, al conocimiento técnico de esta maravilla que es este blockchain como tal. Es más, yo solo la comparo con, bueno, ni siquiera solo la comparo, o sea, eso es comparable con la invención de la electricidad o el descubrimiento de la electricidad. Hay muchas cosas, ¿no? Y resulta que estas tecnologías blockchain te permiten esa transparencia dentro de la privacidad y con la convocatoria de la llamada consulta popular que va a tomar lugar desde este domingo hasta la otra semana, se dice que la plataforma y la aplicación que se va a utilizar es una aplicación que se llama Votes. Con estos son dos ingenieros de sistemas y uno que es abogado, que también es abogado en Australia, que es donde está Flux, que vamos a hablar allá. Vamos a discutir sobre esta aplicación. Por supuesto, vamos a hablar no solamente de la aplicación en concreto, sino en qué consiste blockchain, la tecnología para la toma de decisiones como una elección presidencial o una consulta. Flux, que por cierto me la presenta este abogado venezolano que es Carlos Gómez, y él tiene un desarrollo sobre identidad digital. ¿Ok? Identidad digital que no dependa de los estados, sino que uno mismo sea propietario de esa identidad a los fines de incluso redes sociales, etc. Flux es un partido en Australia, pero a la vez es un movimiento global, también así que están en Brasil, en la cual a través de aplicación de celulares se pueden ir tomando decisiones, bien sea directamente o delegando tu voto, porque sabemos que hay decisiones en las cuales no vas a tener el conocimiento científico para ello. Y va en la línea de que la toma de decisiones no sea, sino por el caso, el based democracy, por el issue based, es decir, por el tema al cual tú vas a votar. Hay cosas que yo puedo votar y otras que no tengo conocimiento. Entonces tú puedes delegar ese voto. Es decir, que esa representación, esa idea de partidos y la democracia representativa o delegativa se concreta de manera más precisa con este tipo de aplicaciones. Por supuesto, vendrán los detractores, que hay que tener un teléfono y cuesta tanto, o etcétera. Para eso entonces estará los centros comunales, comunitarios, las alcaldías, en que allí vas a poder tener, es más, las bibliotecas. Hay que rescatar la idea de la biblioteca como lugar donde está el conocimiento. Las bibliotecas municipales perfectamente pudieran ser centros en los cuales la gente puede ir y ahí habrá máquinas dispuestas para los usuarios, conexión. Es decir, que también la estructura de cómo conocemos la sociedad va a cambiar.
la labor de los municipios va a ser esa, prestarle la asistencia a aquellas personas que no tienen las aplicaciones. Entonces yo creo que esta conversación la voy a dirigir hacia ese sentido. No quiero participar yo porque lo importante es a estos tecnólogos tratar de que su mensaje nos llegue a aquellos que no tenemos el conocimiento tecnológico. Entonces están más que invitados este jueves, no va a ser mañana, Antonio, sino pasado mañana, que es jueves, a las 6 de la tarde. Vale, gracias, Manda Roberto. Manda la invitación. Bueno, yo la pongo a circular. Miren, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra reflexión final? Bueno, sí, déjame agradecer realmente a los organizadores que trabajaron duro en esto, al Alma, profesor Canova, que el espíritu movedor de este evento, a todos los que participaron, escribieron e hicieron cosas en estos momentos difíciles. La participación quizás no parece muy grande. En tiempos sin cólera, sin pandemia, quizás hubiera sido mayor. Pues la ventaja es que van a estar colgados en la red y la gente continuamente sigue informando eso. Pues yo creo que vamos a tener una referencia interesante sobre estas ideas y estimular métodos innovadores en nuestra democracia. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y están invitados al próximo foro, que no sabemos sobre qué es, se escuchan propuestas. La idea es cada año agarrar un tema nuevo y buscar puentes entre la academia y los sectores civiles de la sociedad. Bueno, muchas gracias nuevamente. Contamos entonces con el año que viene, agradecidos con todos, Claudio, en especial a ti por seguir con esta iniciativa. Ya tienes 20 años con el Foro Venezuela y siempre generando, bueno, nada, revolver un poco las ideas, las mentes, que algo de eso sale. Gracias a José Gregorio, Roberto, a Cecilia, Gabriel, Andrea, Ruth, Roimer, Luis. En verdad que lo aprecio muchísimo y seguimos. Un abrazo a todos. Gracias, hasta luego, cuídense. Y Roberto, manda información sobre el foro del jueves. Sí, preparo el link y... No estoy en eso, mi ponencia fue sobre eso un poco. Bueno, conoce al profesor. Mucho. Te tomamos la palabra, Ruth. Vamos a seguir, ¿viste? Vamos a seguir. Estamos en contacto. Buenísimo. Cuídense.